Buenas noches, mi nombre es Breiner Rojas. Nosotros somos el equipo número 11 y el nombre de nuestro equipo es el Código Civil de Venezuela. Yo les voy a hablar primeramente sobre el realismo norteamericano. El realismo norteamericano nace a finales del siglo XIX, cuando aparece una escuela en la cual utiliza el método inductivo, que se basa en el empirismo, mucho más que en el método deductivo, el cual se basa en el racionalismo del derecho. Algunos de sus representantes más importantes de esta teoría del realismo norteamericano fueron Rascon-Pum, Jeremy Hall y Jeremy Fram. Una forma de entender el realismo norteamericano en una frase sería: la vía del derecho no ha sido la lógica, esta ha sido la experiencia. Esta frase es de Oliver Wendell Holmes, que fue un médico estadounidense. Esta teoría visualiza la concepción del derecho como algo estrechamente vinculado a la realidad de la vida humana. Correcto, esta resalta también la necesidad de los jueces estén alerta a las realidades sociales, al fundamentar que este es indispensable un análisis comprensivo del proceso judicial, que requiere un conocimiento íntimo de los factores que forman e influencian al derecho, porque el proceso judicial incluye tanto la creación como el descubrimiento de las reglas mismas. Esta teoría es importante en la formación del derecho para mí, porque esta es la manera en que los jueces se basan o dictan sus decisiones. Un ejemplo de esta teoría sería la formación de las leyes dada por los legisladores en pensar en la realidad de la sociedad, se podría decir la sociedad venezolana. Ahora les voy a hablar sobre el comunismo. El comunismo es una ideología política cuya principal aspiración es la consecución de una sociedad en la cual los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a unos individuos particulares. Este tiene la aparición principal en el siglo XIX como una solución a lo que era el capitalismo moderno. La idea del comunismo se presenta en la República, primeramente en la República del Platón, y o sea, las primeras ideas fueron en la República del Platón y en las primeras comunidades cristianas. El moderno concepto del comunista fue creado o fue elaborado por Carlos Marx. Marx considera el comunismo como una fase superior en cuanto a la evolución histórica de las sociedades humanas. Este intentaba analizar la sociedad del capitalismo. La sociedad comunista sería una sociedad altamente organizada de trabajadores, libres y conscientes, que poseerían colectivamente los medios de producción. En esencia, lo que busca el comunismo es abolir la injusticia, la corrección de la sociedad y que dentro de tanta abundancia económica no exista tanta pobreza. Una de las características del comunismo es la frase: cada quien según su capacidad y cada quien según sus necesidades. Cabe destacar que estos primeros intentos comunistas fueron fracasados. Hoy en día, como ejemplo, se diría que un ejemplo del comunismo sería Cuba y algunas sociedades en la China. Es importante esta teoría en la formación del derecho, ya que integra a la comunidad dándole participación para la formación y el forjamiento de leyes, colocando al pueblo como parte y garante de la norma. Y por último tenemos las teorías mixtas. En las teorías mixtas tenemos dos teorías principales, que sería el voluntarismo jurídico, en la cual tiene fundamento primordial en glorificar al legislador y exagera el respeto por la autoridad, al olvidar que estas personas son humanas y pueden cometer errores. Por último tenemos la escuela del exegénesis. El fundador de esta escuela o teoría de la base en el culto de la ley o texto legal, en pocas palabras, el derecho se encierra en la ley, la cual debe ser la única preocupación del jurista, como también la exaltación de la intención del legislador. La importancia es que nos establece que el legislador, en cuanto a su conocimiento, es la persona más capacitada para la formación de leyes, para el bien común. Un ejemplo es la Asamblea Nacional,
la cual no es la única que puede dar propuestas de ley. Buenas tardes. La siguiente teoría es el marxismo. El marxismo consiste en suprimir la propiedad privada y entregar el manejo de la economía al Estado. Es un pensamiento crítico, pero no es un sistema, es un análisis de la evolución del mundo. Ejemplo, en la teoría marxista, según Carlos Marx, podríamos citar como ejemplo cuando una pequeña empresa es controlada por el Estado y sus trabajadores, todo su personal, tienen como jefe o autoridad a este, es decir, el Estado. Es por ende, y se aplica en este caso, que los trabajadores tienen derecho a la igualdad de condiciones en cuanto a salario, beneficio, todo lo que ampare en este caso la ley del trabajador dentro de esa empresa. La importancia del marxismo es la igualdad de condiciones económicas y sociales, pudiendo decir que no existe distinción de clases sociales. Para el marxismo todos debemos ser iguales, tanto en condiciones económicas como en sus condiciones sociales. Esa es la lucha del marxismo. La siguiente teoría a explicar es el imperialismo. El imperialismo es una doctrina política que justifica la denominación de un pueblo o estado sobre pueblos más pequeños o más débiles, siendo su principal objetivo el de extender el poder de un estado o sistema político a gran parte del mundo. Ejemplo, Alejandro Magno y el Imperio Romano. La importancia del imperialismo es la capacidad de beneficio obtenido de las grandes potencias para el desarrollo económico, social y productivo de una nación que no tiene dicha capacidad. Ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica y Puerto Rico. Sociologismo. El sociologismo es una forma que surge en contra del ordenamiento jurídico, el cual considera que los individuos deberían de apegarse a la norma. El sociologismo pone su énfasis en la sociedad, considerando que el Estado no es más que un conjunto de imperialismo, podríamos decir que es donde los más fuertes, en este caso los gobernantes, predominan sobre los más débiles, en este caso los gobernados. Muchas gracias.